Bienvenidos a Punto de Entrada by IQSec, un espacio donde convergen identidad, ciberseguridad y confianza digital. En esta serie, exploramos los desafíos que están redefiniendo la manera en que las organizaciones protegen sus activos, gestionan el riesgo y construyen confianza en un entorno cada vez más digital. Aquí hablaremos de lo que hoy ocupa un lugar estratégico en la agenda de líderes de negocio y tecnología: inteligencia artificial, identidad digital, protección de datos, resiliencia, gobierno, fraude y toma de decisiones. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio de Punto de Entrada by IQSec. El día de hoy tenemos un tema más que importante, que es seguridad en IA agéntica. Cuando la IA actúa sola, ¿quién la vigila? Y justo esta es una gran pregunta que hoy las organizaciones empiezan a hacerse al integrar y implementar plataformas, soluciones, aplicaciones agénticas, en quién las controla, quién las vigila. Y para ello, pues antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Alejandro Vergara, soy gerente de implementación de inteligencia artificial en IQSec y hoy tenemos un gran invitado, César Sanabria, quien es nuestro CISO, nuestro Chief Information Security Officer en IQSec, y de quien doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, César. Muchas gracias, Alex. Un placer estar aquí contigo, con la audiencia, poder compartir un poco de la experiencia que hemos vivido juntos tú y yo en la implementación de la estrategia de IA dentro de IQSec. Y pues bueno, desde el perfil que me toca, como bien lo comentaba Alex, soy el oficial de seguridad de la información de IQSec. Mi misión es cuidar prácticamente la información de clientes y de la misma empresa. Pues bien, a tus órdenes y adelante con esta charla. Bienvenido, César. Creo que hoy vamos a poder platicar desde dos, digamos, vertientes distintas de la tecnología. En mi caso, estoy a cargo de también la coordinación y la implementación de aspectos de gobernanza dentro de IQSec en la parte de inteligencia artificial, pero también coordinando la implementación de aplicaciones agénticas, justo aplicaciones que interactúan con inteligencia artificial. Entonces creo que vamos a poder conversar muy bien desde ambos polos. Yo diría, y antes de comenzar, quizás me gustaría como recordarle a la audiencia o traer justamente el tema de qué es un agente de inteligencia artificial, ¿no? Y yo diría que, en resumen, un sistema de agéntico o un agente en particular es un sistema que utiliza un LLM, cualquiera de ellos, sea ChatGPT, Claude, Gemini, para decidir el flujo del control de esa aplicación. O sea, es decir, hay un flujo y hay decisiones que en algún paso de ellos va a utilizar, ¿no? A un modelo de inteligencia artificial para poder hacerlo. Y hoy en día vemos que hay muchos flujos de trabajo que ya se utilizan para crear aplicaciones en diferentes empresas, tanto para cuestiones de atención al cliente, para llevar a cabo investigaciones, reportes, procesos complejos, cuestiones de análisis de contratos, etcétera. Y hoy cada vez se empiezan a utilizar más en las empresas. Incluso Gartner refiere que una de cada 3 empresas, pues, integrará o implementará soluciones agénticas dentro de sus empresas en 2028, ¿no? Entonces, creo que una pregunta es, bueno, ¿y cómo gobernamos estas aplicaciones que hoy son autónomas? Estamos yendo, ¿no? De aplicaciones, pues digamos, deterministas, que antes decidíamos el flujo completo, a aplicaciones que hoy prácticamente pueden tomar decisiones y tienen una autonomía, pues mucho más amplia, ¿no? Podríamos, recordando los niveles de autonomía que pueden tener las aplicaciones agénticas, pues quizás si nos vamos al nivel 1, que era el primero, que era con código, pues prácticamente nosotros decíamos las reglas. Pero hoy, cuando las aplicaciones ya hacen invocaciones a modelos de inteligencia artificial e incluso toman decisiones del rumbo y de la propia autonomía, pues ya hablamos incluso de aplicaciones, yo diría casi autónomas, ¿no? Entonces, quizás yo, para ya dejar de darte la palabra, César, y para sembrar un poquito el tema de la conversación del día de hoy, me gustaría a lo mejor citar como algún ejemplo que nos dé un poco del riesgo de lo que pueden ser, lo que pueden suceder con las aplicaciones agénticas, ¿no? Por ejemplo, en un caso imaginemos ya una aplicación
de soporte a cliente, donde algún cliente hace una pregunta a esta aplicación y hace una pregunta como estas, ¿no? Estoy pensando en refinanciar mi crédito y quiero tomar una decisión informada. ¿Podrías ayudarme a entender si mi tasa de crédito está por encima o por debajo de las personas con un perfil de ingreso y riesgo parecido al mío que hayan contratado recientemente? Quiero saber si vale la pena renegociar. O sea, imaginemos, ¿no? Un cliente va y pregunta a una herramienta como estas, a una aplicación con agentes de inteligencia artificial y seguramente, y el agente contesta correctamente, pero junto con la respuesta muestra información de otros clientes. No hubo un malware, no hay un ataque, no hay un intento de hackeo, no hay realmente una vulnerabilidad. La organización se entera, quizás, ¿no? La empresa se entera porque el cliente afectado levanta un reporte y después ese reporte incluso llega a redes sociales, ¿no? Entonces, quizás te pregunto a ti, como CISO, cuando escuchas un caso como estos, ¿qué es lo primero que pasa por la cabeza de un CISO cuando le dicen, oye, acaba de suceder esto? Pues justo, Alex, ¿no? Creo que uno de los grandes retos como oficial de seguridad y una de nuestras grandes funciones es ser un asesor del riesgo para la organización, riesgo cibernético desde la perspectiva de seguridad. Y esto es es el día a día, ¿no? Nuevas aplicaciones, nuevas iniciativas que se integran al flujo de la organización y de repente a ti como oficial de seguridad te heredan un riesgo. Y tu función es, ¿qué hacemos con este riesgo? ¿Quién lo va a asumir? ¿Quién se va a hacer responsable? Etcétera. En este caso que tú planteas, ¿no? En el que quizá eh, pues el agente está actuando de manera correcta, sin embargo, tiene permisos o o toma una acción en la que expone información, pues deja de pasar de ser una cuestión técnica a una cuestión de negocio. Se filtraron información personal de un cliente, el área de ventas nos pregunta qué cliente fue, el área jurídica, bueno, qué implicaciones vamos a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo incidente, toda situación como esta debe tener un responsable. El gran reto en el tema del uso de agentes con inteligencia artificial es que muy pocas veces se hace un diseño adecuado y se tiene un responsable por ese agente, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, pero cuando tú tienes que dar cuentas por un incidente con alguna autoridad, con el comité de riesgos de tu organización, pues va a ser muy difícil que un agente vaya y se presente y diga qué sucedió. Generalmente va a haber una persona que va a ser la que se va a hacer responsable sobre eso. Creo que eso es lo más interesante y el reto más importante que tenemos como oficiales de seguridad, cómo controlar algo que, como bien lo decías, no es determinístico. Y yo creo que hoy nos deja una pregunta de cómo puede ocurrir algo como esto si el agente funciona, digamos, de la manera en que esperas, ¿no? O sea, quizás hoy las aplicaciones, y en particular nos estamos enfrentando a una diferencia entre el software tradicional, pues con un software más autónomo, que nos hace, yo diría, darnos un cambio de paradigma. Y seguramente en tu caso como CISO lo has visto, en nuestro caso como implementadores y como, yo diría, desarrolladores de aplicaciones, hemos tenido que cambiar radicalmente la manera en cómo se construyen las aplicaciones. Y yo creo que tiene que ver que durante muchos años los equipos de seguridad aprendieron a proteger aplicaciones con reglas claras, ¿no? Y hoy sabían qué podían buscar, qué reglas colocar, ¿no? Y cuáles eran los límites, digamos, de la seguridad. Hoy creo que con la inteligencia artificial ese límite se vuelve un poco más ambiguo, ¿no? Al igual que lo es el propio los modelos. Y si ocurría, no sé, un comportamiento inesperado, normalmente había una vulnerabilidad en el código o un error de configuración que podías atacar y blindar. Hoy creo que con los agentes de inteligencia artificial algo ha cambiado, ¿no? No reciben únicamente instrucciones. Un agente puede ser construido para que reciba un objetivo y él encuentre la manera de resolver el objetivo y poder atender y tomar decisiones. Y esa libertad tiene implica, yo diría, riesgos nuevos, ¿no? Un agente de inteligencia artificial, si lo vemos en una analogía, una aplicación tradicional se parece a un tren y su maquinista, ¿no? O sea, tienen una ruta bien definida y saben por dónde van a pasar, no hay duda, pues tiene las vías que va a llevar esa locomotora
a otro lugar. En el caso de un agente o una aplicación agéntica con agentes de inteligencia artificial, se parece más a un auto, ¿no? Y a un conductor, ¿no? Que conoces el destino, pero de repente puedes decidir cambiar, ¿no? Puedes decir, no me voy a ir por esta calle, voy por esta. O sea, uno puede tomar decisiones y la inteligencia artificial y los sistemas hoy están tomando esas decisiones que hacen justo que el cuidado y la vigilancia o el decir qué está bien y qué está mal de una aplicación se vuelva mucho más difícil de determinar. Ya no es blanco y negro, ¿no? Como antes, cuando estaba un código fijo, estricto y una decisión de casi un if, si elijo esta opción A, va a pasar esto o va a pasar esto. En la inteligencia artificial eso hoy no sucede. Entonces, quizás la pregunta que me surge y que me gustaría hacerte como CISO es, ¿qué opinas de los riesgos que hoy surgen con estos nuevos sistemas autónomos en donde ya no tenemos esa facilidad de poder inferir cuál es el riesgo? Sí, sí, sí. Como bien lo comentas, ¿no, Alex? Digamos, el mundo antes de la inteligencia artificial a lo que nos enfrentábamos era cuestiones automatizadas muy específicas, ¿no? Funciones punto A, punto B, tienes que ejecutar esto, conéctate aquí, allá. Entendías y tenías claro, podías poder controlar y acotar la función de tus aplicaciones o cualquier programa. El gran reto ahora, y lo comentaste al inicio, estamos cambiando de un paradigma que era muy determinístico, es decir, tú sabías que iba a pasar, con agentes, a un elemento completamente no determinístico, ¿no? No sabes qué va a pasar, qué decisión va a tomar. El otro es, bueno, yo los quiero englobar como características, ¿no?, de los agentes. Uno es que es no determinístico respecto a los aplicativos comunes y corrientes que conocemos. La segunda es que tiene esa capacidad de decisión. Él empieza a descubrir y dice, me voy por acá, tomo esta ruta, tomo esta decisión. La tercera es que esas decisiones las toma como si fuera un robot, no tiene un criterio, ¿no? O sea, no tiene ese razonamiento que a lo mejor en un aplicativo normal los desarrolladores o quienes diseñan este tipo de aplicaciones, pues lo toman, ¿no? If, te vas para acá, etcétera. Y a final de cuentas, el término, y me gustó cuando lo revisé, es ser ubicuos. ¿Qué significa esto? Que pueden estar en cualquier lado. Y de repente ya la acción que está atrás, llámese leer un email, mandarlo, sintetizar o generar un informe, ya no sabes si fue creado por un humano o fue creado por un agente. Y este es uno de los grandes retos, ¿no? Desde el punto de vista de ciberseguridad, sin una atribución no hay una rendición de cuentas. Y para que la seguridad pueda implementarse necesita sí o sí una rendición de cuentas, ¿no? Puedes tener tu marco de gobierno, tus medidas que soportan ese marco de gobierno, pero debe haber una rendición de cuentas de si alguien no lo lleva a cabo, pues qué acciones tomar, ¿no? Y creo que ese es el gran reto y el cambio de paradigma al que nos estamos enfrentando. Sí, yo creo que si lo resumiera un poco en lo que nos dices, podríamos decir que los agentes rompen, ¿no?, el modelo de seguridad tradicional. Y yo veo dos cosas. Una es porque no es una aplicación predecible, Ujú. ¿no? Entonces decide qué herramientas llamar, ¿no? Entonces, si en esa decisión decide ir a la base de datos y hacer un cambio en la base de datos porque él está decidiéndolo, pues ahí hay un primer riesgo que para nada es quizás en un riesgo tradicional protegemos las bases de datos, ¿no? Y cuidábamos las contraseñas, los accesos, pero este agente tiene acceso y puede tomar decisiones sobre esos datos, qué mover, qué hacer, qué actualizar, y como dices, se vuelve un tema casi de observabilidad y saber qué están haciendo, ¿no? De y otra, creo que los controles clásicos no fueron diseñados para esta autonomía, están hechos para otra cosa. Y yo creo que si un agente, digamos, se compromete, hereda, pues, todos los permisos, ¿no?, de quien los lanza. Entonces, yo creo que eso creo que creo que hay que dejárselo claro a la audiencia. Vivimos en un mundo nuevo en donde la seguridad tradicional pareciera ya no ser suficiente. Y creo que además tocas un punto que es y sin duda, además, nos obliga a pensar desde el propio diseño de las aplicaciones agénticas, ¿no? No solo se vuelve un tema de cuidar cómo operan los agentes, sino cómo construimos estos flujos de trabajo y estas aplicaciones que utilizan agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo puedo crear un entorno, un sandbox, una
como le dirían, una caja de arena, en donde ese agente tenga límites, ¿no? Donde puedan, digamos, control de acceso a herramientas, ¿no? Yo diría que hasta una red por lista blanca, ¿no? Que solo ciertos endpoints que la gente pueda alcanzar y no es que pueda ir hasta donde él quiera, o una identidad propia, ¿no? Del propio agente, credenciales específicas. O sea, se vuelve como un tema también de decir, voy a, como bien decías, ¿no? Ir acotando el nivel de alcance del propio agente, que entonces nos lleva a un punto de, bueno, no solo es importante vigilar a la gente, sino también ver cómo lo construimos. Y quizás regresando y viendo el tema, yo haría la pregunta entonces, ¿quién se vuelve dueño de estos agentes? O sea, dentro del organigrama, ¿hay alguien que ahora dice, bueno, sí, este agente es mío y yo me encargo de eso? ¿O cómo ves esa parte? Sí, a ver, en parte, y esto viene de ciberseguridad de hace años, ¿no? Cuando tú diseñas cualquier tecnología, cualquier nuevo aplicativo, hay roles y responsabilidades, ¿no? De hecho, muchas de las buenas prácticas en ciberseguridad te dicen establece roles y responsabilidades. Y lo mismo aplica, ¿no? Debe haber siempre un dueño de la gente. Y el dueño de la gente es el dueño del proceso. Él es el que te va a decir, este agente puede hacer tal cual o tal cosa. Debe haber un custodio. El custodio es el que va a vigilar que la gente actúe como debe actuar. Em, Generalmente los custodios se vuelven las áreas de tecnología y las áreas de seguridad. Y hay un usuario final quien va a obtener los resultados, ¿no? Entonces, ese esquema yo creo que es replicable y aplicable para el tema de los agentes. Un dueño, que es el dueño del proceso, un custodio, que son las áreas de tecnología, un usuario final y ese tercero que va a estar vigilando que todo esto opere de la manera adecuada, que generalmente somos las áreas de ciberseguridad. Hay otro gran reto, Alex, que justo en esto que comentabas de cómo empezar a diseñar los agentes y que desde la perspectiva de ciberseguridad es relevante, es depende del nivel de madurez que tú tengas en tu agente. Cuando tú inicias el agente y lo estás, digamos, testeando, entre comillas, o su nivel de madurez no es tan alto, sí debes tener el human in the loop siempre, ¿no? Ir fase por fase viendo qué hace. Cuando madura un poquito, se le llama human on the loop, desde arriba, solamente observando qué hace la gente. Esas 2 perspectivas, pues, digamos, son aceptables desde el punto de vista de ciberseguridad. Hay un concepto que leí hace poco, decían, el human out of the loop, o sea, fuera del loop, dejando a la gente hacer y deshacer, ¿no? Que de alguna manera es la naturaleza de un agente, sin embargo, va a haber excepciones, ¿no? Hay cuestiones donde la gente quizá toque información de datos personales, información sensible o transacciones financieras de la empresa, que definitivamente van a ser un no por parte del área de seguridad y que precisamente debemos buscar esos equilibrios, ¿no? En qué sí y en qué no, cuándo lo vamos a supervisar, cuándo le vamos a dejar un poco más de autonomía. Y ese creo que es el gran paradigma y los grandes retos que tenemos, ¿no? En la parte de la seguridad por diseño, creo que son consideraciones que en su momento hemos charlado, pero que muy pocas organizaciones van a tener en la mente, ¿no? O van a poner en la mesa para que su agente actúe y no te genere mayor riesgo del que debiera estar generando, ¿no? Sí, yo creo que en resumen hoy, digo, ya vimos que es un agente, ya vimos que un agente se comporta distinto que una aplicación tradicional, ya vimos que tiene riesgo de diseño y también ya vimos que al final hay una responsabilidad de quién implementa el agente y tiene que haber un control, Sí, claro. pues, de esos agentes que están operando dentro de una organización y que no se vuelva un poco como lo que hablamos en el episodio anterior de Shadow AI. Pues ahora puede haber incluso un tema ahí en las sombras de haber agentes que están operando sin que, pues, el CISO lo sepa, o incluso la propia organización sepa que ya hay aplicaciones agénticas que están interactuando, como dices, que pasaron en esta madurez y que hoy están como prototipos, pero que ya están haciendo uso de información importante. Entonces, creo yo que eso nos lleva, un poco al siguiente, yo diría, tema importante dentro de la seguridad agéntica, que son los riesgos. La seguridad, digamos, ya el uso de la seguridad, el uso de la inteligencia artificial traía riesgos, ¿no? Propios. Sabemos que hay cuestiones de,
pues fuga de datos, prompt injection. Hay ciertos riesgos ya utilizando los propios modelos de inteligencia artificial y ahora hay riesgos específicos, yo diría más puntuales, hacia el tema de pues el uso de aplicaciones agénticas. OWASP publicaba una lista, ¿no? de ciertas cuestiones de seguridad agéntica que identifica escenarios de riesgo muy relevantes para sistemas basados en agentes de inteligencia artificial, y me gustaría que vayamos como repasando algunos de ellos para compartir con nuestra audiencia pues estos riesgos particulares que son muy interesantes porque justo están, digamos, ligados específicamente a la parte de seguridad agéntica. Voy a citar quizás, vamos con el primero, que yo diría el famoso goal hijack, ¿no? Ocurre cuando un agente deja de perseguir el objetivo por el cual fue diseñado y comienza a seguir otro diferente. Yo aquí traigo como un ejemplo que justo, no sé, investigadores descubrieron que bastaba enviar un correo aparentemente normal con instrucciones ocultas en texto en color blanco, ¿no? O sea, si el texto normalmente es negro, iba en blanco, quien leía el correo no ve esa instrucción, o comentarios en HTML escondidos en un adjunto para secuestrar el objetivo de un agente, ¿no? Entonces, cuando el agente leía ese correo como contexto, lo recibía y pues un agente podía procesar o puede procesar un correo electrónico, sabemos, y hacer algo con ello, pero ahí vienen instrucciones ocultas. Entonces, obedecía al atacante, exfiltraba archivos quizás de tu OneDrive o de donde fuera, de tu disco duro, etcétera, y luego, pues ya podía, sin que el usuario hiciera nada, pues prácticamente con un cero clic, ¿no? Ya podía acceder a toda tu información. Y fue el primer caso documentado de prompt injection convertido en robo de datos en un sistema de producción, ¿no? O sea, ese es uno de los, digamos, de los riesgos de los ataques, yo diría, conocidos. Y lo interesante es que desde el punto de vista técnico, el agente funciona correctamente. O sea, la gente hizo lo que tenía que hacer, ¿no? A ver, pues, si tú le dices a un agente, toma mis correos electrónicos, ayúdame a resumirlo y tómalas, no sé, imaginemos que ahí lo único que en este caso el agente le dijiste es, y hazme un resumen del correo. Sí, pero ahí viene una instrucción escondida, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de este primer riesgo? Sí, a ver, como bien lo comentas, ¿no? Creo que el reto es un agente que está haciendo lo que debe hacer. Es decir, está comportándose como debiera. El punto es que trae instrucciones adicionales. En ese sentido, pues un control tradicional de ciberseguridad no te lo va a traer, un firewall no va a tener esa inteligencia, un EDR, etcétera. Aquí es donde entran esos principios de seguridad por diseño, ¿no? ¿Cuáles van a ser los límites explícitos que le voy a poner a la gente? ¿Hasta dónde sí puedes llegar o no? ¿En qué base de datos te vas a conectar o no? ¿Con qué privilegio te vas a conectar, no? El contexto que tiene, simplemente es un agente para lectura de correo electrónico, no tendrías por qué, hacer una petición a una base de datos, por ejemplo, ¿no? Aquí creo que también entra este rubro del human in the loop. ¿Qué acciones sí van a requerir que un humano les dé el check para que sigan continuando, ¿no? Entonces, este primer riesgo, no hay no hay una medida puntual, digamos, tecnológica, es una medida más procedural que tiene que ir con un diseño adecuado de establecerle los límites de cómo va a actuar ese agente. Sí, yo creo que ahí nos deja como con la pregunta de, ya no es solamente importante saber si el agente hace las cosas que tiene que hacer, sino si las hace bien, ¿no? Es correcto, O sea, sí, lo es. es una cuestión de vigilancia incluso en el comportamiento de la gente, ¿no? Y entra también el tema de, o sea, un agente no va a actuar de la misma manera 2 veces, ¿no? Entonces, eso es lo que lo vuelve todavía más relevante que el contexto esté bien acotado. No te puedes salir de esta cajita de tu ámbito de acción. No, y creo que nos lleva a algo que seguramente veremos más adelante, y es que la protección de la IA es con IA, ¿no? O sea, usamos la IA para protegernos de la IA, y ese es otro cambio en el paradigma que no podemos, y ya lo vimos, lo platicábamos hace un momento, que la protección tradicional, pues, nos deja, digamos, yo diría débiles ante este tipo de riesgos, ¿no? Un segundo riesgo interesante es conocido como rogue agents, ¿no? Que, por ejemplo, este es un agente que continúa operando con aparente normalidad, pero cuyo comportamiento ya fue alterado, ¿no? O sea, en el otro vimos de repente puede cambiar su comportamiento, pero en este caso ya lo alteraste, tal cual.
Por ejemplo, aquí igual buscaba ejemplos y durante una prueba un agente de coding ignoró un code freeze, ¿no? Y explícitamente borró la base de datos de producción, datos de 1,200 empleados. Luego fabricó 4,000 registros para ocultarlo y mintió diciendo que el rollback era imposible. O sea, dijo, oye, yo no puedo volver a regresar al estado anterior donde los borré, ¿no? Entonces, no solo fue un engaño puntual, el agente operó de forma sostenida contra las instrucciones, ¿no? O sea, y añadieron después, obviamente, kill switches y separaron de producción a desarrollo para hacer mitigaciones, pero bueno, el caso es muy particular, ¿no? No genera errores, no deja de funcionar, simplemente comienza a tomar decisiones que favorecen intereses distintos a los cuales fue creado, ¿no? Él empieza a hacer una inventiva y eso puede pasar durante días o incluso semanas antes de que detectes un comportamiento de estos, ¿no? Em, ¿Qué vemos en este otro Sí, caso? de hecho, creo que aquí el punto relevante de este tipo de riesgo es que es algo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, ¿no? Y los mecanismos de ciberseguridad que tenemos hasta ahora, el más relevante en temas de monitoreo es la generación de bitácoras. Pero generalmente ese control es para algo que ya sucedió. Aquí en este tipo de escenarios tú necesitas observabilidad en tiempo real, o sea, saber qué está haciendo la gente en ese momento. En los entornos tradicionales de ciberseguridad, donde yo registro un evento, lo envío a un repositorio y lo analizo, el evento ya pasó y puede haber pasado hace 2 minutos, 30 segundos, 3 días, una semana, 2 semanas, y pues me sirve para hacer un tipo de monitoreo. Aquí eso no es permisible, ¿no? Derivado de las características que hemos dado de los agentes, necesitamos tener el concepto de observabilidad, y observabilidad es qué estás haciendo todo el tiempo, es esa vigilancia en tiempo real de lo que está haciendo el agente. Que ese es un punto importante cuando tú heredas esos riesgos y de repente se ven todos los beneficios de decir: "Vamos a integrar, agentes para tal proceso, para tal función". Okey, tiene estos beneficios, pero tiene un costo. La observabilidad tiene un costo también. Todas las medidas de seguridad para controlar la IA tiene un costo. La observabilidad es de los más caros, porque tienes que estar en tiempo real monitoreando N actividades de un programa, de N programas, de miles de programas que están ejecutando acciones, ¿no? Entonces, el control existe, ya existen tecnologías que lo hacen, es caro, pero sí tenemos que tener esa observabilidad siempre de lo que está haciendo cualquier tipo de agente. Y yo creo que este riesgo, yo quizás le transmitiría a la audiencia, este riesgo nos deja claro, digamos, el cambio profundo en materia de seguridad. Y es, durante años monitoreamos eventos, ¿no? Y hoy lo vemos incluso en un SOC, o sea, hoy necesitamos monitorear decisiones. Eh, eso ya no hay forma de hacerlo de la manera tradicional, ¿no? Yo creo que justo más adelante buscaremos hablar de, bueno, y ahora con este panorama de riesgos que parece imposible resolver con la seguridad tradicional, y ahora cómo lo resolvemos, pero iremos más adelante hacia allá. Un tercer riesgo que me gustaría platicarlo es el conocido como tool misuse, ¿no? O sea, o un mal uso de las herramientas que tiene el agente. Y justo tiene que ver con las herramientas. Para quienes quizás hay un patrón en particular que pueden tener los agentes cuando uno lo construye, que es un patrón justamente de herramientas, es donde podemos concebir diferentes herramientas como si fuera un inventario, ¿no? Una bodega con herramientas distintas, y el agente tiene que saber, dependiendo de la solicitud que se le haga al propio agente, qué herramienta va a invocar, ¿no? Y ese patrón tiene la capacidad de que el agente pueda resolverlo por sí mismo sin que haya una instrucción previa, ¿no? En el código tradicional decíamos, si me pides si me mandas una función de matemáticas y me pides sumar A más B, pues ve a la función de matemáticas. En este caso, no. El propio agente hace la inferencia y resuelve qué herramienta debe de manejar. Entonces, los agentes no trabajan aislados, se conectan hoy en día a CRMs, a ERPs, aplicaciones vía MSP, o sea, ya tienen un acceso a funciones y capacidades distintas que cuando iniciaron, ¿no? Hoy, si vemos el protocolo MSP, no hay aplicación en el mercado que no tenga incorporada un MSP en donde un agente pueda interactuar justamente con esas herramientas, y es lo que les da poder, ¿no? A los agentes hoy en día y heredan esas capacidades. Entonces,
un agente ya no se queda solo en casa, ¿no? Ya puede ir y consultar herramientas diferentes, ¿no? Nuestro correo, nuestro CRM, nuestra base de datos, etcétera, y hacer algo con la información que obtenga. Y en este caso, en el caso del tool misuse, puede ser un caso de espionaje automatizado, un grupo patrocinado por manipuló un LLM para atacar 30 organizaciones globales. El agente usó sus herramientas legítimas, escáneres de red, ejecución de código, conectores MCP, y de forma destructiva, ejecutando el 90% de operaciones sin intervención humana, pues empezó a hacer este espionaje, ¿no? Digamos, las herramientas no eran maliciosas, el uso sí, y esto se reportó como un primer ciberataque a gran escala orquestado por o con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues pensemos que un agente con permiso para consultar información de clientes, pues, o aprobar solicitudes o algo, y si alguien la manipula justamente el uso de estas herramientas, pues, el problema ya no es propio de la aplicación, ¿no? Es el alcance que tiene el alcance en justamente dentro del negocio y dentro de su alcance de operación, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de un riesgo como este en el caso del tool misuse? A ver, básicamente el agente puede hacer uso de cualquier otra herramienta y va a heredar o va a aprovechar el control que tiene sobre esa herramienta, ¿no? Si la herramienta está mal configurada, pues el agente va a poder entrar a todo lo que él quiera. Si está bien configurada, pues exactamente a lo que necesita. ¿Cuál es la realidad, Alex? Que muchas de las herramientas en las organizaciones no tienen una adecuada configuración desde la perspectiva de ciberseguridad, ¿no? Y aquí es muy tajante a veces la postura que tenemos en las áreas de ciberseguridad, es mínimo privilegio y se acabó. Aquí entra una discusión siempre, ¿no? A ver, no me puedes restringir todo porque entonces deja de tener razón de ser el agente, ¿no? Deja de poder tener capacidad de decisión, de automatizar. Y creo que aquí el punto es siempre un equilibrio, ¿no? Sí, insisto, como área de seguridad, siempre te vamos a decir, cierra todo, no le des permisos. eh, es, hay dos grandes, digamos, estrategias de implementar ciberseguridad en una organización. Una es seguridad por capas y la otra es mínimos privilegios, y las dos funcionan. Entonces, en este sentido, tratar de llevar eso a un tema de agente puede impactar en rendimiento, en funcionalidad, en el resultado final. Yo diría, se puede, sí, siempre y cuando haya observabilidad y haya una forma de poder revocar algún permiso o privilegio que ponga en riesgo algo. Si esos dos elementos existen, pues ese equilibrio se da, ¿no? Si no existen, si no podemos ver qué está haciendo y no tengo una función para poder detenerlo, entonces sí el riesgo es demasiado. Claro, y también corremos el riesgo de que la gente pierda, pues, su autonomía, ¿no? Como dicen, si para cada acción de un agente necesita una aprobación, Exacto. como dice el chiste, no construimos un agente, sino construimos un formulario caro, ¿no? Es Porque, correcto. pues, prácticamente es estar, puedo hacer esto, y yo creo que quizás, en resumen, sobre lo que dices, me queda esta frase que es, pues, la autonomía siempre debe de ir acompañada de límites, ¿no? Y yo creo que límites por diseño y límites posteriores que después podamos asegurarnos que no los cruzan, ¿no? Y que alguien establezca esos límites de manera consciente y clara, ¿no? O sea, que no se dejen abiertos. No, a ver, vas a hacer esto y este es el límite que yo te establezco como. Sí, al final hay un humano que construye la Es agenda, ¿no? correcto. Y nosotros, justo dentro de la propia definición de construcción y en el ciclo de vida de construcción de los agentes, tanto por diseño cuidamos, o implementamos agentes que hagan justamente la revisión desde el código, y al cierre del propio agente previo a hacer el deploy, volvemos a hacer una Mm, segunda inspección que esté cubriendo ciertos aspectos e incluso estos riesgos estén solventados, ¿no? Si quedó abierta la capacidad y la autonomía del agente previo a lanzarlo a producción, sin duda hacemos una revisión dentro del ciclo de vida de desarrollo de los propios agentes y nos aseguramos, como dices, que por parte del diseño. Ahora, eso no evita que en la práctica y ya en la ejecución pueda suceder que aún así los límites, pues, no sean un poco laxos, ¿sí? Eso sí, necesita otro tipo de herramientas, pero creo que coincido contigo que la autonomía siempre tendrá que ir acompañada de límites, ¿no? sí, y es una de los grandes, problemáticas que como agentes de ciberseguridad siempre nos enfrentamos, ¿no? Tú puedes llegar a advertir el riesgo,
la necesidad hace que el aplicativo, el agente salga a producción, pues hasta que sucede el primer incidente, te das cuenta de, bueno, sí requiero esos límites, sí requiero una inversión, sí requiero observabilidad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que desde el inicio, el poder hacer esos equilibrios, de decir, ok, voy a iniciar una estrategia de uso de agentes o agéntica en mi organización, va a deber sí o sí la inversión que requiere en temas de inteligencia artificial, pero también la inversión para proteger todo lo que va a involucrar esa nueva iniciativa, ¿no? Muy bien, vayamos a este cuarto riesgo, que es cascading failures o fallas en cascada, ¿no? Creo que los agentes, al hacer invocaciones de otros agentes, pues al final puedes tener una falla en cascada, ¿no? Me gusta, voy a citar este ejemplo que es una sola orden de venta algorítmica de, citemos, 4.1 mil millones de dólares, hizo que cientos de algoritmos de trading, leyendo las señales de los demás, se retiraran del mercado en cadena, ¿no? En minutos se evaporó 1 billón de valor bursátil, 1 billón de dólares, y no hubo atacante, no hubo un agente que falló y los demás, o sea, lo que sucedió es un agente falló y el resto de los agentes consumieron esos outputs, ¿no? En cadena sin cuestionar la decisión del primer agente, ¿no? Es exactamente el riesgo que hoy multiplica, ¿no? Con redes de agentes, y seguramente poco a poco iremos escuchando más historias como estas en donde un agente desencadena, ¿no? Errores en cascada de otros agentes. Sí, es el efecto dominó, ¿no, Alex? Si alguien inicia mal, se viene todo lo malo arrastrando, ¿no? Aquí igual uno de los controles que nosotros visualizamos es algo que ya existe y que se tiene que adaptar, ¿no? Y yo visualizaría dos principales. Uno es, ¿qué hacemos si un agente falla? Que básicamente es mi plan de continuidad de negocio, mi plan de respuesta en caso de desastre. Si falla un agente, no hace, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo ejecuto? ¿No? Esa es una medida. Y la otra que yo agregaría es un modelado de amenazas. Un modelado de amenazas precisamente te hace identificar cómo debiera actuar el aplicativo o el agente y qué riesgos hay en ese actuar. Entonces, los dos son controles o medidas un tanto más de mesa, que tú haces un análisis, dices, bueno, ¿qué voy a hacer si falla? ¿Y qué va a pasar si falla? ¿No? ¿En qué escenarios puede llegar a fallar? Para poder de alguna manera tener cierto control sobre el actuar, ¿no? Y poder acotar los impactos, ¿no? Y una vez que los acotas, pues poderte recuperar de manera lo más pronto posible de ese escenario, ¿no? Sí, y creo que complementando lo que dices, creo que a nivel de arquitectura también hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Diseñar, que cuando diseñemos agentes que estén encadenados, quizás integrar puntos de verificación, ¿no? Dentro de esa cadena, para que al menos logre evitar la propagación, ¿no? De la falla, y en algún momento haya un punto de verificación, que Súper afortunadamente importante. los puntos de verificación pueden ser con otro agente, ¿no? O sea, Sí, sí. pero el tema aquí es, no existió un punto de verificación, ¿no? Algo que contuviera justamente la irradiación, el que se propagara de esta manera el fallo, ¿no? En todos los demás agentes, ¿no? Y que justo es lo que hablábamos, ¿no, Alex? O sea, si tenemos esto en mente desde inicio, el diseño y la arquitectura de los agentes lo puede ir contemplando. Desafortunadamente, el día a día te lleva a que, ya que sucede, o sea, se vuelve un tema reactivo en lugar de hacerlo proactivo, ¿no? Y creo que la idea de esta charla es poder dejar esos grandes hitos de lo que tendríamos que estar revisando previo o durante la implementación de la estrategia para que precisamente no tenga que ser un tema reactivo, sino que llegues con cierta certeza a pies de plomos a implementar una estrategia de agentes. Y este último, el quinto riesgo que a mí me gustaría platicáramos es uno de identity abuse, ¿no? Como el abuso de justamente, pues, de la identidad que tiene el propio agente, ¿no? Quizás es uno de los más relevantes yo diría de los próximos años por las capacidades de acceso que le damos a un agente, ¿no? Todas estas credenciales no humanas, todas estas cuestiones de identidad no humana que hoy vemos en credenciales, tokens, llaves de acceso, permisos que tiene un agente, y viendo el ejemplo igual que en los anteriores, no sé, atacantes robaron los tokens OAuth que un chatbot de IA usaba para conectarse a herramientas como
Salesforce, Google, etcétera. O sea, cosas que además ellos ni siquiera se conectaron a estas herramientas y accedieron a más de 700 organizaciones, ¿no? Saltándose logins, MFAs, ¿no? Y el sistema confió en la identidad. O sea, y ni siquiera fue, o sea, no es un hackeo a estas aplicaciones. Las aplicaciones dieron el acceso porque los tokens y los tokens de acceso eran correctos, ¿no? Además bien pues se hicieron pasar por el agente y lograron entrar. Entonces el tema de identidad se vuelve sin duda un riesgo muy, muy importante en materia de seguridad. Hoy yo diría que más que nunca, ¿no? Sí, a ver, es incluso el principal riesgo que tenemos, ¿no? Todo agente sí o sí, como lo acabas de comentar, debe tener una identidad. No debieran existir agentes que no tuvieran una identidad asociada. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza se los exige. Yo necesito una identidad, un usuario, un token o una contraseña para acceder a cierta herramienta, poder ejecutar algo, etcétera. Necesito permisos. Si nos vamos a, digamos, a la parte clásica de ciberseguridad, pues un agente debe tener una identidad, se debe identificar, se debe autenticar, debe tener esquemas de autorización y debe tener elementos de vigilancia, ¿no? Entonces, imagínate eso, si ahorita, actualmente tenemos más o menos la relación de 90 identidades no humanas con respecto a una humana, con los agentes eso se exponencia y controlarlo, pues va a ser el gran reto que vamos a tener. Afortunadamente ya existe mucha tecnología basada en inteligencia artificial que nos permite hacer esto, ¿no? Y aquí quiero poner en la mesa un concepto, bueno, concepto en ciberseguridad conocido, que se llama Zero Standing Privilege. Es básicamente la evolución de lo que es Zero Trust, pero específicamente para el tema de identidades. Un agente va a tener una identidad, se va a autenticar, debería tener un tiempo de expiración ese permiso y debería estar siendo vigilado, ¿no? Creo que lo que cambia es ese tiempo de expiración. Generalmente, como actuamos actualmente, yo tengo una cuenta, le doy acceso y el acceso es indefinido, porque no sabemos en qué momento va a ir a pedir el recurso. Aquí este modelo implica, ok, te doy el privilegio que requieres, pero por el just in time, ¿no? Para que ejecutes lo que tengas que hacer. Entonces es un nuevo modelo que surge o toma mayor énfasis ahora con el tema de agentes, ¿no? Y que precisamente es de los grandes retos en temas de identidad que se ha querido implementar en la identidad tradicional, o sea, que tú una cuenta privilegiada la puedas tener por los 2 minutos que la requieres y se borre el acceso, es de los retos más relevantes que tenemos, ¿no? La otra es, pues, de quién es el dueño de ese agente. Generalmente, y nos pasa en el día a día, hay cuentas genéricas que no sabemos quién es el responsable de esa cuenta. En el tema de agente, sí o sí debe haber un sponsor de ese agente, un dueño de esa cuenta de ese agente, que es el que va a ir a responder si por el agente se deriva un incidente o hay una acción indebida, ¿no? Sí, y más si yo creo un agente paralelo, ¿no? Que me robo tus tokens, tu cadena de acceso, pues ya no se vuelve un hackeo, ¿no? Se vuelve un login autorizado, porque pues yo tengo otro agente que va a entrar a todos esos recursos, porque lo que logré obtener justamente son los tokens de acceso, ¿no? Estas claves de acceso que tenía el otro agente. Y sí, sin duda se vuelve un tema de mayor protección. Y recordemos, actualmente más del 90% de incidentes de ciberseguridad se derivan de una mala gestión o gobierno de una identidad, ¿no? El robo de información, los grandes vulneraciones que han existido a nivel mundial se deben a eso, a una cuenta mal gestionada, a una identidad que tenía privilegios para ejecutar algo y que no fue cuidada, no se dio de baja a tiempo, tenía privilegios de más. Entonces, imaginemos, y esto para la audiencia, lo que va a significar este masificación del uso de agentes si no son gobernados adecuadamente desde su identidad, ¿no? Y yo creo que es uno de los principales o el principal riesgo que vamos a tener que atacar primero en una estrategia de implementación de agentes en cualquier organización, ¿no? Sí, y nos lo da la propia evolución del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hace 4 años, cuando empezamos a interactuar con los chats y prácticamente todo era un chatbot, pues
como tal, no veíamos aplicaciones agénticas. Hoy, con esta, digamos, este uso acelerado de la IA agéntica, y como Gartner lo refiere, que en 2028 ese crecimiento aún será mayor, y creo que lo vimos en el RCA Conference en meses pasados, cómo está evolucionando toda la industria integrando agentes de inteligencia artificial en muchas de sus aplicaciones. Pues creo que hoy la pregunta obligada es, bueno, ¿y cómo saber si nuestra organización está realmente preparada para gestionar estos riesgos nuevos? Que yo creo nuestra audiencia seguramente dirá, oye, estos riesgos sí se ven bastante difíciles y complejos de atender, y no tengo seguramente infraestructura para hacerlo. Y ahí me gustaría como llevarlo a unas preguntas que preparé. Yo diría, la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para poder respondernos estas preguntas dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y son algunas que se me hacen de mucho valor. Por ejemplo, las voy a citar todas y después creo que podríamos conversar para poder ver cómo las resolvemos y cómo las respondemos. ¿Sabemos exactamente cuántos agentes de inteligencia artificial están operando hoy dentro de nuestra organización y si estos agentes que operan están autorizados? Eso sería una primera, ¿no? ¿Conocemos qué sistemas utilizan estos agentes y qué herramientas pueden utilizar? ¿Quién autorizó esos permisos? ¿Existe un proceso formal para revisarlos periódicamente? ¿Tenemos visibilidad que tiene que ver con el riesgo de decisión, de toma de decisiones de los agentes? ¿Tenemos visibilidad sobre las decisiones que toman o únicamente observamos los resultados de los agentes, ¿no? Si uno de esos agentes actuara fuera de lo esperado, lo detectaríamos a tiempo, ¿y quién va a responder, no? Esta es otra pregunta. Luego, ¿existe una estrategia para administrar las identidades no humanas asociadas a esos agentes y un dueño designado para cada uno? ¿Qué información confidencial comparten nuestros agentes, no? ¿Qué información está entregando un agente? Y finalmente, frente a regulaciones, quizás, yo sé que en México aún están pendientes, pero están avanzando las regulaciones. Seguramente lo veremos este año o el año que viene, al igual que en Estados Unidos, pero en Europa ya hay avances en esa parte. Pero si frente a regulaciones como el EU AI Act, que ya en agosto empieza a operar, se puede demostrar que nuestros agentes están bajo control. Entonces, creo que todas estas preguntas nos dejan en visto. Seguramente más de uno en nuestra audiencia dirá, oye, esas sí, o esas, o dos, o tres, o cuatro, o seguramente todas no las tengo cubiertas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de estas preguntas? Sí, creo que el mensaje, Alex, para la audiencia es, puede ser que no tengamos la respuesta a ninguna de estas preguntas, o solo a una o dos, como dices, ¿no? Creo que lo que hay que preguntarnos es si realmente ya tenemos visibilidad de estas preguntas, si no las estamos haciendo, porque es una realidad. Em, Aparentemente vemos en algunos casos lejano la incorporación, pero de repente te encuentras que en marketing, en recursos humanos, ya están haciendo algo con sus capacidades y ya están utilizando agentes, ¿no? Entonces el punto es poderte hacer estos cuestionamientos, poderlos tener en la mesa. Yo propondría grosso modo cómo iniciar en esto, ¿no? Haciéndote estas preguntas y diciendo, a ver, primero tengo que hacer una búsqueda, realizar esos inventarios, dónde considero que están mis agentes, quién los está desarrollando, etcétera, ¿no? Tener visibilidad un poco de esto. Como bien lo comentábamos, asignar una, una responsabilidad a un dueño de esos agentes, ¿no? Sí o sí, no puede haber agentes, llamémoslos huérfanos, ¿no? El tercero es tratar de que estos agentes, si ya están implementados, tengan un entorno, un contexto muy bien acotado, ¿no? Un alcance completamente acotado. Em, que existan o que estén clasificados en estos rubros que te decía, ¿no? En el human in the loop, on the loop y fuera de loop, que los tengamos claramente identificados y que sean los menos los que estén fuera de loop y que la información o los procesos que toquen no sean los más críticos de la empresa. Y finalmente, pues lo que comentamos, la observabilidad todo el tiempo, vigilar qué está haciendo, en qué momento, en tiempo real el agente, ¿no? Yo creo que este tipo de preguntas, estrategias de este tipo es lo que nos va a dar pie para que en primera instancia no lo veamos como una caja negra. Muchas de las cuestiones ya existen tecnologías. Dentro de la empresa hemos desarrollado esas estrategias de cómo abordarlo,
y cómo llegar a protegerlo y que se sientan en esa tranquilidad de que ya existe el desarrollo de las tecnologías, gente que se ha estado dedicando a ver cómo vamos a proteger lo que se viene, esta gran ola de evolución, llamémosle así, que se nos viene encima, ¿no? Sí, y yo ahí a lo mejor, digo, lo que mencionas y que creo que nos tocó trabajar, ¿no? Es, a ver, ya vimos el panorama, ya vimos los riesgos, ya vimos que es una situación que quizás hoy en nuestra organización podríamos decir, bueno, pero yo todavía no tengo agentes. Pero estoy seguro que en unos años, como bien dice Gartner, la gran mayoría va a empezar a implementar soluciones agénticas, porque creo que es la única manera de que poder generar flujos de trabajo donde realmente la IA genere valor, ¿no? De otra manera se queda en cuestiones menos prácticas. Y creo que ahí yo lo que veo es, hablando de, ok, ¿y qué hacemos? ¿Con qué me protejo? ¿Con qué herramientas? ¿De qué manera abordo esta protección del uso de la inteligencia artificial agéntica? Y creo que tocas un tema de algo que construimos, ¿no? En IQSec, que tiene que ver con, yo diría, estas 5 grandes categorías de protección, de las cuales sin duda hay servicios y herramientas que se pueden ofrecer y proveer, como una de ellas sin duda son las plataformas de seguridad de inteligencia artificial, ¿no? Que aseguran el ecosistema y el ciclo de vida del uso de la inteligencia artificial. Hablando más de modelos, no tanto en la parte agéntica, pero es un componente importante de seguridad. Unos segundos, sin duda, es el tema de las herramientas de protección o de agentic AI security, ¿no? O de seguridad de inteligencia artificial agéntica, que ese tipo de herramientas sí nos permiten identificar y gobernar, ¿no? Agentes o entidades, digamos, no humanas, ¿no? Y poder sí explorar, lo vimos, ¿no? Son herramientas que ofrecen la capacidad de tener un inventario de a qué se están conectando, qué MSPs están utilizando, qué skills están cargando cada uno de estos agentes, cuáles son los accesos, los tokens, las claves, todo eso. Y yo llevaría las otras 3 categorías que sin duda son Vibe Coding Security, que tiene que ver justamente con el blindaje del código. ¿Cómo sé que mi código está bien construido y se interconecta con las demás? Que esa es perdón, Alex, esa es la evolución de lo que hacíamos en DeepSecOps, ¿no? En la revisión de código estático, dinámico, Claro. en runtime. O sea, a lo que voy con el mensaje es mucho de lo que ya existe en ciberseguridad, tiene que evolucionar y ya evolucionó y tenemos ese tipo, afortunadamente ya tenemos ese tipo de herramientas, soluciones que nos pueden ayudar a eso, ¿no? Y estas últimas 2 categorías que yo diría son muy importantes también, las de governance, ¿no? O las de confianza en materia de poder tener una IA observable, ¿no? Auditable y segura. Y por último, la de AI Privacy and Data Security, que tiene que ver justamente con el Zero Trust en la capa de datos sensibles, ¿no? Evitar la fuga o el data loss prevention, digamos, hacerlo mucho más ligado a la parte de inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas digamos, de estas categorías, de este trabajo que se tiene en protección? Porque quizás si hoy pensáramos en una seguridad tradicional, no podríamos tener seguridad si no tuviéramos un firewall, ¿no? Ujú. También necesitamos de herramientas, también necesitamos justamente de esta tecnología que nos ayude a protegernos de esta otra tecnología, que es lo que hablábamos al inicio de la plática, que es usar la IA para protegernos de la IA. Sí, la IA protegiendo la IA, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Yo creo que estos 5 pilares abarcan de manera integral los grandes retos que nosotros visualizamos en temas de ciberseguridad, ¿no? Desde la protección del LLM, la protección de nada me sirve tener la protección de la identidad de la gente, si, por ejemplo, voy a hacer tratamiento de información confidencial que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, también es importante poder proteger la información dentro de toda la estrategia de ciberseguridad. Otro de los puntos relevantes y que visualizamos y por eso integramos uno de esos pilares es toda estrategia de ciberseguridad generalmente iniciaba de un tema reactivo, pasaba algo y yo implementaba medidas. Empezamos a evolucionar y se busca que sea proactiva la organización en ese sentido o incluso predictiva, ¿no? Es lo último que estamos tratando de llegar. Bueno, uno de los pilares busca eso, ¿no? Que cuando tú estés haciendo uso de la inteligencia artificial, previo a que te dé un resultado, previo a que generes un producto, te diga, cuidado con esto, se puede generar este riesgo o están metiendo información de este tipo, etcétera, incluso antes, ¿no? Entonces, creo que estamos ante una
una evolución tecnológica que deberíamos agradecer, que la misma evolución nos está permitiendo tener tecnologías para protegernos de ello y que ya existe también mucho conocimiento desarrollado a nivel mundial, incluso dentro del país, que nos permite poder tener ese abordaje de este tipo de tecnologías e integrarlas en un entorno organizacional sin ese gran temor que a veces esto es algo desconocido, es una caja negra, ¿no? Yo quisiera que la audiencia se quedara con ese mensaje. Existen ya empresas, existe ya capital humano en el país que puede ayudar y apoyar a integrar una buena estrategia de inteligencia artificial en las organizaciones, ¿no? Sí, yo creo que más allá de desalentar el uso de la inteligencia artificial por estos riesgos, más bien sí transmitir a nuestra audiencia que hay mecanismos, hay herramientas y que todo está cambiando en una dinámica muy rápida. Nosotros, digo, lo hemos ido aprendiendo tanto desde el lado de desarrollo nosotros, en la parte de poder integrar un seguridad por diseño en nuestras propias aplicaciones, pero luego viene toda esta parte y bueno, ok, todos estos riesgos, ¿cómo los mitigo? ¿Con qué herramientas mitiga qué riesgo? ¿Cuál debo de usar? ¿Cuál es mi grado de madurez como organización en el uso de la inteligencia artificial? Porque si no me pierdo en el mundo de diferentes herramientas, de aplicaciones, pero creo que lo positivo es que ante estos riesgos, que son, yo diría, nuevos, no nos habíamos enfrentado en temas de ciberseguridad anteriormente, en temas de desarrollo de aplicaciones, en tema de operación de una organización que integra aplicaciones agénticas, que sí hay forma de gobernar, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial y que sin duda, pues bueno, en nuestro caso, pues creo que parte también de este episodio es poder compartir, pues, un panorama de los riesgos, pero también un panorama de las posibles soluciones y como bien dices, ¿no? Tenemos, creo yo, y podemos ofrecer parte de eso y hoy lo estamos compartiendo, ¿no? Quizás ya me gustaría para ir ya llegando al final de este episodio, que creo que es bastante interesante para quienes hoy estamos pues, inmiscuidos y más que gustosos de estar metidos en el tema de la inteligencia artificial y de la implementación y de la seguridad. Me gustaría resumir quizás 3 ideas que a lo largo de la fui notando a lo largo de la conversación. La primera es que la IA representa una enorme oportunidad para transformar la forma en que operan las organizaciones, ¿no? Estamos seguros que eso va a suceder y hoy lo hemos visto ya en otros países, en otros entornos donde se empiezan a utilizar eh, los flujos de trabajo con inteligencia artificial y en particular integrando agentes. Y creo que es ahí donde podemos empezar a ver procesos de automatización, eficiencia, etcétera. Es ahí donde realmente creo yo que la IA podríamos ver que empieza a dar valor realmente a las organizaciones. La segunda es que a medida que los agentes adquieren mayor autonomía, también aumenta la necesidad de fortalecer su gobierno, sin duda la identidad de ellos y supervisar estos sistemas, como bien decías hace rato, qué mejor en tiempo real y para ello necesitamos de herramientas. Y la tercera, pues que la conversación no debe centrarse únicamente en proteger modelos de inteligencia artificial, sino debe enfocarse en proteger todo el ecosistema que pues permita, ¿no?, tomar decisiones y ejecutar acciones, y en particular proteger la parte de la seguridad agéntica. Em, Creo yo que en mi caso, pues mi trinchera es distinta que la tuya. La tuya sin duda tiene que ver con la protección, ¿no?, de la seguridad de la organización y ahora de la seguridad agéntica, ¿no?, de la seguridad en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas de estas, digamos, pues 3 ideas que yo intento cerrar, ¿no?, del tema de la protección de la IA? No, a ver, las comparto, es un hecho que las comparto, Alex. A mí me gustaría cerrar o dar también las perspectivas ya desde el ámbito de ciberseguridad, ¿no? La primera es, hay que tener visibilidad, primero de lo que existe, de lo que hay, de lo que se está desarrollando, de todas esas iniciativas, luego asignar dueños y después implementar medidas o controles, ¿no? Creo que si algo debemos hacer es tomarlo en esa ruta, visibilidad, dueños, controles. Los controles seguramente, y va a ser la discusión que al día de hoy seguimos teniendo, hasta dónde controlarme, hasta dónde no. Simplemente el mensaje desde ciberseguridad es
a veces es necesario cierto tipo de latencia por el riesgo que vas a cubrir, ¿no? Entonces, llegar a ese equilibrio creo que es donde debe existir la comunicación adecuada entre las áreas de negocio, las áreas de desarrollo, las áreas de seguridad, para llevar a buen puerto esto, ¿no? Y como decía, ¿no? A mí una frase que me encantó y la dije al inicio y quiero repetirla, es que todavía no conocemos un incidente donde la gente haya ido a explicar lo que pasó, ¿no? Generalmente debe haber una persona. Y eso creo que es el mensaje que hay que dar. La gente debe estar, gobernado siempre por un ente humano que le va a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Y, y yo creo que, digamos, en este aliento de transmitirle a las organizaciones que seguramente algunas empezarán a experimentar de manera interna, ¿no? Con sus propios recursos, construyendo sus propias aplicaciones agénticas. Otros seguramente consumirán servicios en la nube, ¿no? O empezarán a implementar sus flujos y sus aplicaciones agénticas justamente en todos estos servicios en la nube que hoy existen. Yo lo que diría es que no dejen de lado que desde el propio diseño existen maneras de ir mitigando estos riesgos, que no los dejen de lado, que sí consideren que hay riesgos importantes en la implementación y en el uso de la IA. Y yo diría que es más riesgoso porque puede ser muy costoso dejar operar agentes productivos que desalienten, ¿no? Justamente el uso de la inteligencia artificial. Mucho en otro estudio que veía, muchas de las decisiones por las cuales una aplicación no se vuelve productiva, justamente es por estos riesgos, ¿no? Son tantos los riesgos que se decide, no, 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 mejor no quiero utilizar aplicaciones agénticas, aunque sean de mucho valor. Yo diría que esta tecnología requiere cuidado desde el propio diseño y requiere cuidado ya al hacer el deployment, ¿no? Con herramientas, con gobernanza, con marcos de referencia y con algo que realmente se vuelva aplicado, ¿no? No solo en teoría, sino que sí haya un ejercicio completo, como dices, que nos permita la observabilidad, ¿no? De qué está haciendo un agente, qué está consumiendo, qué decisiones está tomando, y eso IA contra IA, o sea, ahí sí es forzosamente utilizada. Entonces, pues, creo que si no hay alguna otro punto de cierre, yo quizás, César, te dejaría, no sé si hay alguna otra No, cuestión que pues quisieras compartir. compartirles, ¿no? Desde esta trinchera de oficiales de ciberseguridad, pues todo el tiempo estamos heredando riesgos. Este es uno más, es retador, claro que es retador, existe ya desarrollo sobre ello y nos va a tocar enfrentarlo. Entonces, qué mejor que estar preparados, que documentarse, que buscar aquellos socios tecnológicos que nos puedan apoyar con herramientas, con servicios, con soluciones. Entonces, es nuestro día a día, nos va a tocar, es la realidad de los ISOs. Hoy es inteligencia artificial, mañana no sabremos qué será, pero bueno, existe, lo debemos hacer, lo debemos afrontar y tenemos la capacidad de poderlo realizar. No, y yo diría que nuestra audiencia, si tiene algún interés o alguna inquietud particular, tanto en la implementación de soluciones agénticas, de la construcción de aplicaciones, de cómo integrar cuestiones de diseño seguro, ¿no? Puedan acercarse con nosotros. Y ya, obviamente, en la parte, pues, más de seguridad y en la parte de vigilancia, de observabilidad, de qué herramientas se pueden integrar en cada una de estas etapas de lo que fuimos platicando, ¿no? De plataformas seguras, de IA-Agentic, de Vibe Coding, Security, de Governance and Trust, eh, que sepan que, pues, también de este lado pueden, acercarse con nosotros, consultarnos y sin duda, pues, estaremos, muy gustosos de poder responder o de ayudarles en cualquier tema, pues, relacionado con la implementación de la inteligencia artificial, que para nosotros ha sido un reto. Estamos muy contentos de lo que estamos logrando. Ya después podremos seguramente hablar de cosas que hemos construido, implementado y que estamos haciendo en IQSec. No es el foro, pero seguramente lo veremos más adelante. Y pues, más que nada, yo agradecer, ¿no? De tu participación, César. Tenerte aquí con nosotros es un gran gusto. Y pues, muchas gracias a todas y a todos en este segundo episodio de Punto de Entrada by IQSec y esperarnos verlos en el próximo episodio. Muchas gracias y buen día. La inteligencia artificial ya está transformando la forma en que las organizaciones trabajan, colaboran y toman decisiones,
Y con cada nueva capacidad surge también una nueva responsabilidad: entender cómo se utiliza, cómo interactúa con la información crítica y cómo integrarla de forma segura dentro del negocio. La conversación sobre inteligencia artificial no trata únicamente de tecnología, trata de visibilidad, gobernanza y confianza. En IQSec ayudamos a las organizaciones a pasar de la adopción informal de IA a un modelo de uso seguro, visible y gobernado. Acompañamos este proceso desde la identificación de riesgos, clasificación de información, definición de políticas, monitoreo, concientización y respuesta ante incidentes, para que la inteligencia artificial pueda habilitar al negocio sin comprometer la confianza digital. Porque la confianza digital no se improvisa, se diseña, se protege y se gobierna. Si quieres llevar esta conversación a la realidad de tu organización, agenda una sesión con IQSec en www.iqsec.com.mx. Nos vemos en el próximo episodio de Punto de Entrada by IQSec.